Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray y nuestro invitado especial, el Dr. Doyle Jones, quien sirvió como misionero casi toda su vida. Creo que usted mencionó algo durante la pausa. Mire, en otro programa estábamos hablando de los dones del Espíritu y yo he estado muy preocupado acerca del movimiento pentecostal y cómo se ha alejado de esto. Estoy escuchándolo, hermano Swaggart. Estoy escuchando que las asambleas de Dios, que yo formo parte de ellas, y aún hasta la iglesia de Dios, que ellas están pidiéndole al pueblo no ser usados en el Espíritu o en mensaje, en lenguas e interpretación durante los servicios de iglesia. No están promoviendo el bautismo y yo creo que tenemos un gran reto en nuestras manos con respecto a esto. Bueno, yo siento que lo que está diciendo es una realidad. No lo sé porque yo realmente no he estado en las asambleas de Dios durante muchos años, así que no conozco mucho lo que está sucediendo actualmente y los predicadores que conozco todavía creen en el mover y la operación del Espíritu. Pero he escuchado lo que estás diciendo, que hay algunos que no lo quieren. El día de hoy, el Dr. Jones enseñó en mi clase sobre el ministerio de la iglesia y él me había mencionado acerca de un ministro para el que él fue a predicar. Un joven, no muy joven, pero más joven que nosotros. Y él estaba un poco preocupado acerca de cualquier énfasis sobre el Espíritu Santo. Y Doyle estaba hablando acerca de eso. Tal vez usted quiera hablar de eso, pero mire, yo creo que vamos a tener, me parece como que necesitamos un avivamiento del mensaje pentecostal. ¿Qué quiso decir, Dr. Jones, con que usted estaba allí? Bueno, esta era una iglesia que había iniciado un año antes, pero no habían predicado en el Espíritu Santo. ¿Puede creerlo? ¿Puede creer ¿Una eso? llamada iglesia pentecostal? Correcto. Y la iglesia madre era muy pentecostal y querían que yo fuera porque el joven tenía miedo de predicar. El pentecostés tenía miedo de perder a personas. Y yo le dije, mire, ¿no es usted pentecostal? Sí, bueno. Usted tiene una obligación de predicar toda la Biblia. Él dijo, sí, pero yo no sé si vamos a perder a gente si venimos a predicar eso. Oh, Dios. Yo le dije, usted no va a perder a gente. Dios. Le dije, el día del Pentecostés, cuando dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les dijo, voy a tener que esperarme hasta el miércoles para decirles, porque no quiero que alguien se vaya. Le dije, veamos qué es lo que va a pasar. Llegué ese domingo y una jovencita se me acercó del grupo de alabanza. Él me dijo, he estado orando toda esta semana porque jamás tenemos a ninguna persona en el altar en la iglesia y yo no creo que alguien vaya a llegar a pasar. Y le dije, sí, lo harán. Cuando terminé de predicar dije, quiero que todos pasen al altar. ¿Qué tan difícil es eso? Cada uno de ellos pasó. Sí. Todos ellos, 75 y 9 llenos del Espíritu. Y un señor se me acercó después del servicio y me dijo, he venido a esta iglesia 3 meses. Y me dijo, he tenido que forzarme. Yo sabía que se supone que debía estar en la iglesia, pero me dijo, era difícil para mí venir. Y él no entró en detalle, me lo puedo imaginar, pero me dijo, esta mañana cuando me levanté, estaba bebiéndome mi café, mi mano comenzó a temblar. Él dijo, yo sentía algo que no había sentido antes. Yo no podía esperar por llegar a la iglesia. Él dijo, mi esposa y yo ambos fuimos bautizados en el Espíritu Santo el día de hoy. Y me dijo, eso es lo que esta iglesia necesita, seguir al Espíritu. El pueblo realmente no está entrando en ello. La pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que se lleve a cabo? Y siempre, usted puede preguntarse, bueno, pero tal vez se puede ir alguien. Es posible, pero Sí. si sucede, sucede. Pero por cada uno que se va, le va a dar 4 o 5 más que van a tomar su lugar. Yo creo que uno de los problemas es que, especialmente en la generación más joven que está saliendo, no es tanto que tengan miedo de que la gente se vaya a ir, sino que tienen miedo de que no va a suceder. Correcto. Y eso deja al individuo viéndose un poco extraño.
Pero ¿qué dijo ese pastor después del servicio? ¿Usted le dijo algo a él? Bueno, él no fue muy vocal acerca de todo, pero con el tiempo ellos lo removieron y lo pusieron en otro lugar. Sí. Mire, uno necesita tener a gente que crea. Y eso, por eso les mencioné que en el otro programa, que en 1991 había comenzado a haber un movimiento de mis propios compañeros que se habían graduado del instituto. Y si usted viene al instituto aquí, va a tener una escuela pentecostal, va a tener un instituto pentecostal, va a escuchar un mensaje pentecostal. Y mientras estuvieron aquí, eso es lo que ellos creyeron. Pero uno de los problemas que tenemos es que no hay gente que esté buscando la Biblia por sí misma. Entonces, cuando están entre gente que cree de cierta manera, entonces ellos están de acuerdo, pero cuando son puestos a prueba, tienen que tomar la decisión como este joven. Correcto. A solas, uno necesita creer, uno necesita por qué cree uno en lo que cree. Y no se trata solo de que cuando uno ya no está con el grupo más, y yo estaba viendo a persona tras persona tras persona, con los que yo estuve en la escuela que se alejaron del bautismo con el Espíritu Santo o que... Te interrumpo. Yo no puedo imaginar algo así como un creyente se va a apartar del Espíritu Santo. Bueno, no es como que piensan que se están alejando del Espíritu Santo. Ellos lo ven más como que se están alejando de las lenguas, pero mucho de todo eso es temor. Y una vez más, este joven que usted mencionó exhibió temor relativamente a lo que la gente pudiera llegar a pensar, o tal vez voy a perder a alguien, pero la verdadera razón por la que él no lo predicó es porque él estaba luchando en creer. Un pastor que fue conmigo a Fiji y a Tonga, yo le enseñé a los pastores acerca de cómo tener una iglesia llena del Espíritu. Y comencé diciendo, orar con la gente para que reciba la llenura del Espíritu es un ministerio. Yo enseñé sobre eso, de cómo ayudarle a la gente. Ese pastor que fue conmigo había pastoreado 3 iglesias y jamás había visto a una persona llena del Espíritu. Y me dijo, yo oro con ellos, les predico, pero no sucedía, así que yo pensé que no era mi ministerio. Y él dijo, tú me convertiste por completo. En esa campaña estaba orando por personas que estaban recibiendo la llenura, y cuando regresamos a casa, él me llamó y me dijo que habían sido 3 personas llenas del Espíritu en su iglesia. Es solo cuestión de entender nada más. Miren, hay predicadores que predican sobre el Espíritu Santo, pero ellos no dan la aplicación. Estaba viendo uno de sus programas. No sé, fue tal vez hace 1 año o 2, pero fue una de las cruzadas clásicas. Y yo estaba viendo el programa y usted salió y usted comenzó a predicar. Y yo estaba diciendo, ¡wow! Él está predicando mi sermón. Mire, yo creo que jamás realmente me había dado cuenta de cuánta similitud existe porque, bueno, mire, yo realmente no estuve alrededor suyo mucho tiempo. Lo había visto en la televisión, pero yo dije, eso es exactamente lo que yo he predicado. Hay que dar instrucción, hay que decirles cosas como que Dios no va a hablar por ustedes. Mucha gente piensa que porque decimos, permitan que el Espíritu Santo hable, lo decimos en mi iglesia, pero no es así. Usted habla, usted abre la boca y él da las palabras. Sí, él da la palabra para que uno la hable. Así que, y así es como nosotros estamos, faltos. Hay una organización también que está arrastrando sus pies. Querían mi libro para enviarlo por todo el mundo, porque a través de su correspondencia o de su dirección, la gente no está recibiendo la llenura. Porque están enseñando la doctrina del Espíritu Santo, la teología del Espíritu Santo, pero no están dando buena instrucción de cómo ser llenos, cómo una persona puede ser llena en el Espíritu. He sabido de 2 bautistas que recibieron al Espíritu Santo leyendo mi libro. Uno de ellos leyó mi libro y la próxima vez que predicó, en el púlpito, durante su predicación él comenzó a hablar en lenguas. Los ojos de su esposa se pusieron así de grande y después ella recibió la llenura del Espíritu Santo. Ahora tienen una iglesia bauticostal. Pero todo se trata de la instrucción y de ayudarle a la gente a saber cómo ayudarle a la gente. Bueno, el superintendente general de las Asambleas de Dios de 25 años atrás, no voy a decir su nombre, pero ustedes lo recuerdan, un buen hombre que amaba al Señor. Él le escribió una carta a todos los superintendentes distritales en toda la nación y alguien me envió una copia de esa carta. Y él decía allí, nos ha llegado a atención que pocas personas están recibiendo al Espíritu Santo en nuestras iglesias. Motiven a los pastores, él decía en la carta, a predicar sobre el Espíritu Santo. Y él estaba en lo cierto en esa carta.
y en lo que hizo. Pero si la condición estaba tan mal 25 años atrás, la situación hoy en día es crítica, Muy porque crítico. la situación no ha mejorado, triste y lamentablemente. ¿Estoy correcto al decir Pero eso? hay unos Tiene toda la 600 razón. millones, 600 millones, de acuerdo a los estimados de ciertas personas que se hacen llamar pentecostales de una manera u otra. No sabemos. Hay personas ahí que no tienen ningún asunto llamándose pentecostales. Bueno, le voy a hacer esta pregunta. 30% de ellos hablan en lenguas y el resto no. Entonces no son pentecostales. No lo son, no a menos que Sí. hablen en lenguas. Las iglesias más grandes en Centro, Suramérica, África, etcétera, ¿no son esas iglesias pentecostales? Bueno, voy a decir algo que va a sorprender a mucha gente. No lo son. Ellos son pentecostales de nombre y hacen que mucha gente sea salva. Yo voy a esas iglesias como cuando entré a una iglesia, predicando a una iglesia de 6,000. Y yo di un llamado al altar y la gente literalmente corrió al altar. 79 fueron llenos del Espíritu. Nosotros solíamos contar cuántos fueron llenos. Y 50 fueron salvos y docenas sanados. Pero no enfatizan eso. En Guatemala, en Argentina, bueno, probablemente no debo dar nombres, pero solamente el 8% de la gente en las iglesias hablan en lenguas. El 70% de los pastores no hablan en lenguas. Distribuimos 4,500 copias de mi libro cuando prediqué en el Concilio General. 100 pastores recibieron la llenura del Espíritu Santo. 250 personas por todas recibieron. Tienen hambre, pero no, están buscándolo. El liderazgo en esos países sienten lo que sentimos nosotros. Algunos de ellos sí. Me invitaron a predicar en otro país. Me dijeron, tenemos que cambiarlo. En otro país, voy a predicar en su concilio general. Bueno, eso es algo trágico. El Espíritu Santo es el poder de la sí, iglesia. Si se correcto. pierde eso, no resta nada. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor, no se mueva. Está sintonizando la cadena Sonlight. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swaggart ha compuesto este compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Esta es la cadena SBN. Estamos de vuelta. Me pregunto, hemos estado hablando del Espíritu Santo y la falta de personas que lo han experimentado o lo están predicando. Pero cuando pensamos lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona, mencionamos Isaías 28, hay un reposo y un refrigerio. Esa es una respuesta a la opresión y la depresión Así es. en las vidas de las personas. Varios capítulos más abajo, 1 Corintios capítulo 14, habla del que habla en lengua extraña le habla a Dios. Sigue Así diciendo es. en otro versículo que Él se edifica a sí mismo. Mi espíritu ora. Es otro versículo. Y después, más adelante, en 1 Corintios 14, habla de que es señal para los incrédulos. Me pregunto si estos que no lo están predicando realmente lo están viviendo o le permiten que viva en ellos. Si eso está sucediendo en la vida de una persona, usted predica lo que es. Bueno, no puedo evitar si no acceder a lo que acabas de decir. Si no están creyéndolo o predicándolo, no lo creen. Correcto. Mire, una de las cosas que quisiera presentar, y creo que es vital, es la idea del entendimiento del Espíritu Santo que el Pentecostés no ha entendido. Y esa es la obra del Espíritu Santo relativamente a la cruz. Que cuando uno no entiende qué es lo que el Espíritu Santo hace y por qué lo hace, uno va a terminar perdiéndose de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Estás en lo cierto en lo que estás diciendo. Una de las cosas que hemos visto y está comenzando a desarrollarse más y más en el mensaje de la cruz
es que el Pentecostés dependió del bautismo en el Espíritu Santo como un medio para la santificación, y no lo es. Así es. Y cuando no entendemos eso y no ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, insultamos al Espíritu Santo. Ofendemos lo que Él quiere glorificar, la misma obra de Cristo. Y yo creo que eso en gran parte se ha hecho. No a propósito, pero sin el conocimiento hemos ofendido al Espíritu Santo pensando que el bautismo con el Espíritu Santo es el medio para la victoria sobre el pecado, y no lo es. Realmente no lo es. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo y ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo entra en ese corazón y esa vida. Y yo no me refiero al bautismo con el Espíritu. Yo estoy hablando de la obra de regeneración. El Espíritu Santo regenera a ese individuo y Él está allí. Y es una gran diferencia entre ser bautizado, pero voy a llegar a eso en un momento. Y el Espíritu Santo está allí. Él ayudará a ese convertido si ese convertido pone su fe en Cristo y este crucificado, y la mantiene en Cristo y este crucificado. Aunque esa persona no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero sí tienen al Espíritu Santo, no se puede ser salvo sin ello. Y en ese momento Él ayudará a vivir una vida victoriosa. Es la razón por la cual tenemos, vamos a decirlo, predicadores pentecostales que aman a Dios y están siendo usados por Dios. No son un juego. Dios los está usando, pero no pueden vivir una vida victoriosa personalmente. Y no entienden el por qué. Son bautizados con el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, pero no pueden vivir una vida victoriosa. Y ese problema no es algo que está aquí y allá, es algo pandémico. Porque si usted no pone su fe en Cristo y la cruz, sino que prefiere ponerle en el Espíritu Santo propiamente, eso es un insulto a Cristo y es un insulto al Espíritu Santo. Él no quiere eso. Él quiere que nuestra fe, Él obra totalmente dentro del domicilio, podemos decir, o el área del individuo de la cruz. Lo voy a decir de esa manera, de la cruz. Él obra totalmente dentro de los parámetros de la cruz y Él no opera fuera de esos parámetros. Y esto es lo que muchos cristianos modernos no entienden. Pero hay personas llenas del Espíritu Santo que aman a Dios, que no son hipócritas, quienes, y no lo incluye esto a todos, pero sí a la mayoría, que no pueden vivir una vida victoriosa porque están esperando lo que acabas de decir momentos atrás, que el Espíritu Santo, y Él es quien hace todas las cosas, pero es de acuerdo a nuestra fe en Cristo y la cruz. Adelante. ¿Me permite continuar con eso? Con ese pensamiento que he tenido en otros programas? Usted está volviendo a hablar de él. El Espíritu Santo, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad y Él está obrando en el creyente en todo nivel. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas antes de ser salvo. Él nos redarguye del pecado y literalmente nos trae a Cristo. El Espíritu Santo nos da la seguridad cuando venimos a Cristo para arrepentirnos. Él nos da esa seguridad de que Romanos capítulo 8 nos habla que somos hijos de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo obra en nuestras vidas en diferentes niveles. Y cuando hablamos de que la gente se aleja del mensaje pentecostal, mire, aquí es a donde voy con este pensamiento. Y eso es que cuando nos alejamos del mensaje pentecostal, yo sospecho como que nos estamos alejando del mensaje de la cruz. No del mensaje de la cruz teológicamente, hermano Swagger, que usted puede definir, pero mi pensamiento se fue a 1 Corintios capítulo 11. Y estaba pensando en la escritura acerca de la Santa Cena. Usted lo lee, y el pastor Tony lee esto, pero habla acerca de el cuerpo y la sangre y la copa. Y dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que nosotros tomamos de la Santa Cena, ¿con qué propósito?
tomamos de la Santa Cena para traer nuestra memoria de vuelta a la cruz. Claro, Sí. eso es lo que dice. Para eso es lo que Correcto. es. Ahora, ¿quién quiere que hagamos esto? El Espíritu Santo quiere guiarnos de vuelta a la cruz. ¿Por qué? Ya hemos estado en la cruz, recibimos a Cristo, pero Él quiere que, dice aquí, todas las veces que lo Así hiciereis. es. Algunas personas piensan que deben tomar la Santa Cena semanalmente o mensualmente, algunos diariamente, pero se me ocurrió la idea de que cuando realmente seguimos al Espíritu Santo, y eso es verdad personalmente, cuando realmente nos sometemos al Espíritu Santo del que estamos hablando aquí, Él no nos lleva lejos de la cruz y Él no nos lleva lejos del bautismo y lejos de los dones. Él nos trae de vuelta al centro. ¿Y cuál es el centro? El centro es la cruz. Correcto. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es para el servicio. Y es para ayudarnos a predicar el Evangelio, para ayudar a ese miembro de la iglesia a dar testimonio. Como sigo diciendo, si usted es un plomero, le ayudará Sí. a ser un mejor plomero, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de esa capacidad. Pero en lo que tiene que ver con el pecado, es la cruz que se dirige al Pero pecado. ¿quién nos redarguye del pecado? El Espíritu ¿Verdad? Santo Entonces, lo ¿qué es lo hace. que Él hace? Nos trae de vuelta a la Él cruz. quiere Así es, mantenernos ahí. ¿Sabe? Eso Eso presenta algo que yo he visto. Cuando la gente cree que, bueno, yo soy lleno del Espíritu, pero tengo todos estos problemas. Y luego escuchan a una persona predicar que, bueno, los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Y eso es lo malo con usted. ¿Sabe? Yo estuve, no voy a decir en qué país, pero estuve en un país y me pidieron que predicara en una campaña y había un gran predicador que predica muy bien. Y yo ya había predicado y estaba parado atrás y un señor se me acercó y me dijo, mire, yo admiro mucho a ese hermano. Y me dijo, él echó 18 demonios fuera de mí. Y yo le dije, 18. Sí. Yo le dije, bueno, ¿era usted cristiano en ese momento? Oh, sí, sí. Yo le dije, ¿quién le dijo que usted tenía 18? Él me dijo, él. Yo le dije, ¿me puede mostrar un lugar en la palabra de Dios en donde un cristiano haya tenido un demonio? Así es. Él me dijo, no puedo. Le dije, bueno, entonces no es verdad. Correcto. Pero, Así es. pero eso se conecta con lo Así que usted es, estaba sí, es diciendo cierto. hace un momento acerca de que hay personas que se están alejando de Dios, no se agarran de la cruz y antes de Sí. que se den cuenta tienen un demonio. Bueno, cuando el Señor empezó a abrir este mensaje de la cruz a mi vida, el diablo rápidamente, casi inmediatamente, vino. Y su mensaje era, Satanás, como un ángel de luz, es bastante convencedor. Me dijo, el mensaje que estás predicando, hay unas cuantas personas que tienen problemitas, pero no muchos. La mayoría está viviendo bien. Y yo no le dije eso a nadie, pero se quedó en mi mente y me lo creí. Y bueno, lo voy a decir de esta manera, empecé a creerlo. Y así duré durante semanas pensando, bueno, yo creo que estoy perdiendo el tiempo en esto. Danny estaba predicando un domingo en la noche y él no estaba predicando sobre la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, pero casualmente mencionó que Moisés a través de Aarón le dijo, deja ir a mi pueblo. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí en ese momento de una manera muy poderosa. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, mi pueblo hoy que me ama, está en la misma condición que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, bajo el faraón. Y eso es muy malo, amigos, muy malos. No es solamente una pequeñez, es algo muy malo. Y esa es la condición de muchos cristianos hoy día que aman al Señor. No pueden vivir una vida victoriosa porque están tratando de hacerlo de la manera equivocada. El Espíritu Santo pone su gran parte en todo esto, Sí. pero Él obra estrictamente a través de la cruz. Y cuando ese creyente, no importa si es lleno del Espíritu Santo o no, tiene su fe en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo empieza a obrar en esa vida para ayudar a esa persona a vivir una vida victoriosa. Pudiera Eso añadir un es. pensamiento más. No solo es un problema en el ministerio, pero como pastor es un Lo gran es, problema claro que sí. en la iglesia Claro que local. sí, sí. Correcto, sí. La Sí. gente de la iglesia local, muchos de ellos no viven en Así victoria. es. Y nosotros como pastores hemos fallado en dirigirlos de vuelta al Calvario. Mm. Les decimos, tienen que ser bautizados y hablar en lenguas, y ellos ya han tenido eso antes.
pero no han rendido su vida al Calvario. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Inviten a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.